¿no? Pero que Jesucristo justo la cuenta inmediatamente después de lo que hemos visto en las dos anteriores veces. Una es la entrada triunfal en Jerusalén y lo otro que vimos fue la limpieza del templo. Entonces en el capítulo número 21 vemos realmente que el Señor Jesucristo les va a hablar y la audiencia que tiene Él delante de Él, en esta ocasión la ha tenido en todo momento, pero la audiencia que tiene son sus discípulos y están rodeados por principales, sacerdotes, escribas y fariseos. Y cuando habla, el Señor habla para todos. Y no piensa que, yo no sé hacerlo, pero a veces digo, antes una persona no creyente no ha venido y yo estoy hablando de David y Jonatán y no he sabido presentarle un mensaje, pero el Señor no tiene ese problema. El Señor ve los corazones, sabe lo que está pensando la gente y tiene palabra para todos. Nadie salía de delante de Jesús igual que estaba. O salían odiándole o salían amándole de todo corazón. Así es. Cuando tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios, Dios quiera que no añada, quite ninguna palabra. La palabra de Dios debe de hacer eso en nuestras vidas. O le amas con todo tu corazón, o si le resistes, cuidado. Porque si eres hijo, Dios va a trabajar en tu vida corrigiendo lo que no está correcto. Lo llama disciplina en Hebreos 12. Pero si no eres hijo, entonces vas a decir, no quiero saber nada y vas a rechazarlo. Así que quisiera leer una parábola que el Señor en esta audiencia presentó y no quedaba nadie excluido de esto. La parábola de los dos hijos. Dice en Mateo 21, versículo 28, leeré hasta el 32. 21, versículo 28, leeré hasta el 32. Y el título que he puesto a este estudio, a esta presentación de la palabra de Dios, es mejor hacer que solo decir. Así que para Dios hacer es mejor que decir. Dice así la palabra de Dios, Mateo 21, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Les empieza con una pregunta para que, me está diciendo que yo voy a opinar sobre lo que está diciendo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Eso nunca lo habéis oído en vuestra vida, ¿verdad? Ni lo habéis dicho nunca. No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Una pregunta que esperaba respuesta. Y ellos, ni cortos ni perezosos, cuando uno responde así muy rápidamente es que no se da por aludido. Dijeron ellos, el primero, y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le recibisteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Señor, de alguna manera ese vosotros me incluye a mí. Espero, Señor, y deseo que mi corazón no se endurezca, que mi mente ceda a tu voluntad y que, Señor, tu palabra de verdad sea
algo que produzca en mí hechos, no solamente palabras o buenos pensamientos o buenas intenciones. Tú quieres hechos que te honren y te glorifiquen, decisiones que te den toda la gloria a ti. Obra, Señor, en esta tarde en nuestras almas, para que te honremos y te glorifiquemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejadme poneros un poco en contexto. El Señor Jesucristo ha entrado en Jerusalén estableciendo como primer punto su autoridad. Y eso es algo que es obvio en la palabra de Dios. Él muestra su autoridad y quiere que todos entiendan que Él tiene toda la autoridad para hacer y decidir lo que está haciendo. Así que Jesús realmente a estos líderes, cuando le hacen la pregunta de con qué autoridad haces estas cosas, Él les está atrapando con su misma pregunta. Un momentito, tenía una cosita, una hoja aquí. Bien. Está aquí, ya está, aquí está. Perdón. Así que, viendo el contexto en que estamos, vemos que la entrada a Jerusalén ha sido proclamado algo que el mismo Señor Jesucristo reconoce. Vemos que Él expresa un asentimiento de que lo que están diciendo es una realidad en su vida. Acaban de decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también acaban de decir que Él es el Hijo de David. Y también acaban de decir que verdaderamente Jesucristo es lo que está expresando, como dice ahí en el versículo. Dicen, los niños estaban proclamando y ellos dicen, Hosana al Hijo de David. Y esa palabra Hosana está hablando realmente de que Dios salva, Dios está obrando y le están reconociendo a Él como Él es. Así que es obvio que los líderes se dan cuenta de que Jesús tiene una autoridad extraordinaria. Y seguramente están pensando en lo que ayer había hecho Jesús en el templo. Había ordenado precisamente limpiar el templo y limpiarlo por dentro, y llama la atención a eso, para que todo se haga decentemente y en orden. De hecho, Él les llama la atención, como dice en Mateo, precisamente capítulo 23, versículo número 25. Este Jesús que ha limpiado el templo está diciéndoles a los líderes que están ensuciando el templo, mal usando el templo, y están siendo negligentes e incluso están profesando realmente una religión, porque no era otra cosa, que no es externa, pero no es interna. Y les dice en Mateo 23, versículo número 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. ¿Qué estaban haciendo los mercaderes robando? Precisamente, ¿lo habéis hecho esto? La casa de oración la habéis convertido en cueva de ladrones, robando. Y precisamente, dice, y le está diciendo, fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Dios ve nuestros corazones. Dios sabe lo que hay en nuestra mente. E incluso va más allá. Sabe cuáles son nuestras intenciones. Viendo todo esto, y como voy a tener pocas oportunidades porque ya el domingo predicaré y luego sobre la salvación, y luego ya
el domingo de resurrección y ya queda poquito, ya se pasa la Semana Santa, pero me vino a la mente, ¿qué hay entre Hosana al hijo de David y crucifícale? ¿Qué es lo que está pasando que las mismas personas un día digan, bienaventurado en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David, y le reconozcan como rey, y 5 días después digan, crucifícalo? ¿Qué será lo que ha pasado? ¿Para lo que me ha dicho? ¿Para lo que me ha señalado? ¿Para lo que me ha acusado? Puede ser que vaya por ahí. Que algunos de nosotros sintamos que el Señor es el rey. Pero si Él dice que yo no me merezco nada, que debería de ir al infierno, que soy un hipócrita, que todo lo que hago es por orgullo mío, que soy un envidioso, que le tengo envidia a Él. Viendo lo que hay entre Hosana y crucifícale, me enseña realmente que el Señor está apuntando a la carne, está apuntando al orgullo, y vas a ver unas cuantas cosas, está apuntando al orgullo, a la vanagloria precisamente, está apuntando a la envidia que estaban teniendo todas estas personas, pero que no hay persona que esté excluida de tener orgullo en su corazón. Estaba incluso señalando a esa obsesión por la fama. Yo quiero un nivel, un estatus, que yo tenga unos grandes estudios, por lo tanto yo paso de todo, porque para mí vale más el poder, que era lo que estaban aquí, esa prepotencia y el egoísmo. Así que él les demuestra su autoridad absoluta, y los líderes precisamente rechazan esa autoridad. Pilato dijo, sabía que lo habían entregado porque tenían envidia. ¿Envidia de qué? De la autoridad con que hablaba, con que hacía las cosas, por supuesto. Y si se llama rey, significa que nosotros estamos de segunda clase, él es el primero. Además, el Señor Jesucristo les dice que han hecho de la casa de su padre casa de ladrones. Imaginaros. Llegan un día a la iglesia y dicen, esta iglesia está podrida, está muerta, no se enseña la palabra de Dios. ¿Sabéis quién se va a ofender más que nadie? El pastor va a decir, yo creía que, pero no. Y si fuera Pablo, o si fuera el Señor Jesucristo, ¿quién lo dice? Y los líderes, si hemos hecho de nuestro negocio, los líderes dicen, se nos ha perdido el negocio. Porque si echamos fuera a estos cambistas y a todos estos traficantes de animales, ¿de dónde vamos a sacar las comisiones? Y además, delante de sus narices, limpia y ordena el templo. ¿Qué autoridad tiene él para hacer eso aquí en el templo? ¿Os imagináis? Que viene alguien y dice, yo voy a decidir lo que se hace aquí en la iglesia. Espera. El pastor soy yo, no eres tú. Vaya, y si en tu casa entraran, puedes imaginarlo y aplicarlo a tu propia vida. Así que los líderes quedan como, él ha hecho limpieza, entonces nosotros estamos sucios. Entonces él está diciendo que estamos viviendo una falsedad de vida o de religión. Además, él les enseña que los pecadores arrepentidos van al cielo y ellos, soberbios, van al infierno. Ya puedes ver que en la carne la reacción se puede ir cada vez subiendo de tono. Él les demuestra que son ignorantes de la palabra de Dios. ¿Habéis tragado el mosquito? O no sé cómo es, coláis el mosquito y tragáis el camello, al revés. Normalmente se traga un mosquito, pero un camello. Y sin embargo, tanta detalle, si dices corbán, ya no tienes que ayudar a tu papá y a tu mamá en sus problemas económicos. Es corbán. Así que este dinero está dedicado a Dios. Yo no tengo que ayudarte a ti. No había seguridad social entonces. Ellos habían hecho
una ley religiosa para evitarse responsabilidad con los padres. Y les llama la atención. Además les demuestra que son ignorantes de la palabra de Dios porque no saben dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Todo esto que estoy nombrando está justo desde el capítulo 21 donde estoy hasta el 26 cuando el Señor Jesucristo. Además les dice que no cumplen con los dos grandes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros que somos los que guardamos la ley, nos dice que no estamos guardando la ley porque esos dos grandes mandamientos no son una realidad en nuestras vidas. A lo mejor algunos de nosotros nos sentiríamos aludidos. Amas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y le dedicas lo primero de tu vida, y le dedicas la mayoría de tu tiempo, y le dedicas... Bueno, Señor, ocupas un pedacito de mi vida, pero no toda mi vida. El Señor quizá tendría que llamar y decir, bueno, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero amar a Dios, ¿cómo? ¿Como a ti te parezca o como Dios dice? Yo quiero que todo me vaya bien, Señor. Esa promesa me encanta. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y a tu prójimo, demuéstraselo, amándole como a ti mismo. ¡Wow, Señor! ¿Me está llamando la atención? Yo antes decía, Osana, ahora me lo estoy pensando en la carne si te digo crucifícale. Porque lo estás pasando. Pero por si fuera poco, en el capítulo número 23, el Señor Jesucristo se dirige a ellos y les dice, líderes religiosos y los seguidores de esos líderes religiosos, vuestra vida no agrada a Dios. Pretendéis ser la religión de Dios y dejáis a Dios fuera de vuestra religión. Pretendéis creeros que tenéis la palabra de Dios, pero la manipuláis sin tener en cuenta a Dios en vuestras vidas. Y empieza diciéndole, versículo número 13, capítulo 23, versículo 13, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Señor, si me dices hipócrita, vamos a tener, como decía mi padre, si me dices las verdades, perdimos las amistades. Si me dices la verdad, perdimos la amistad. También suena mejor así, ¿no? Pero, ¿por qué cerráis el reino de los cielos? Les está diciendo, vosotros, que sois unos hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Estás siendo un estorbo para que otro venga al Señor? Pues el Señor te dice que estás entonces en el mismo grupo de los escribas y fariseos. ¡Ay de ti! ¿No dijo el Señor que cualquiera que sea un obstáculo para un niño, para un jovencito, para una persona, y que no los traiga al Señor y que Él no sea un buen ejemplo, mejor le fuera que le atara una piedra de molino al cuello y le echara en el fondo del mar? Sigue diciendo en el versículo 14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Otra vez. ¿Entendéis la palabra hipócrita? Uno que dice pero no hace. Uno que manda pero nunca pone ejemplos. Uno que dice creer una cosa pero vive otra cosa. Uno que dice pero no hace. El Señor Jesucristo también dice, este pueblo de labios me honra pero su corazón está muy lejos. Entra dentro de ese grupo. Unos que son hacedores, unos que son oidores pero no hacedores. Dice Santiago 1:22, no hacedores de la palabra de Dios. Y vuelve a repetirle, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Esas oraciones de vanas repeticiones, esas oraciones que son muy largas, mira todo lo que yo digo en la oración y me levanto para que todos me escuchen y vean, mira qué santo que soy. Señores, hacéis largas oraciones y lo hacéis como un pretexto. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Proselitismo. Y una vez hecho,
le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. No hace mucho, en los colegios de Valladolid, se vistió a todos los niños de capurucho y de capurucha, ¿no? Se llama, sí, costalero. Y todos los niños de 3, 4, 5, 6 años a hacer la procesión. ¿Prosélitos de qué? De algo que precisamente les va a condenar. Porque Dios abomina la idolatría. Es abominación. Y lo vemos una y otra vez. Dice en el versículo 16, bueno, lo dice, una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Versículo 16, ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y sigue ahí otra vez en el 23, ¡ay de vosotros! 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Justicia, misericordia y fe. Qué importante es tenerlo en cuenta. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Versículo 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que limpiáis lo de fuera, pero estáis sucios por dentro! Versículo 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados! Tenéis apariencia de muy bonito por fuera, pero estáis muertos por dentro. Pudredumbre. Versículo 29, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y vosotros mismos los matasteis! Y el mismo Señor Jesucristo ahí dice, versículo 33, serpientes, generación de víboras. Ayer grité Hosana, hoy me parece que me voy a pensar qué palabra voy a decir. Y en la carne, ya te puedes imaginar, crucifícale. Me acaba de decir que soy una serpiente. Amado hermano, amada hermana, si estás aquí, antes de conocer a Cristo como tu Señor y Salvador, eras hijo de la serpiente. Fuerte, ¿verdad? Hijos de Satanás, la serpiente antigua. Así es. Pero la gracia de Dios te salvó. Te ha librado de la serpiente y ya no te puede morder la serpiente, porque la sangre del Cordero te ha hecho totalmente inmune al veneno de Satanás. Así es. El pecado no se enseñoreará más de nosotros. Entonces, cuando el Señor nos humilla, digámosle gracias, porque tu sangre es la única que me puede librar de este infierno. Así que dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis y a otros crucificasteis y a otros azotasteis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel al el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Te has dado cuenta de lo que acaba de decir el Señor Jesucristo? Yo os he enviado todos estos profetas. ¿Quién eres tú? ¿Tú estás hablando desde Abel hasta Zacarías? ¿Estás hablando de 4.000 años? No, 2.500 años. Pero, ¿quién eres tú? Dios, por supuesto. Él es Dios, sobre todas esas cosas. Así que cuando escuchan estas 7 veces decirles hipócritas, hipócritas, el Señor nos hace que pensemos y recapacitemos y que lleguemos a la situación en que se encontraron los discípulos. Señor, soy yo aquel
que no te va a ser fiel, aquel que te puede traicionar. Así que, llegando a esta situación, vemos realmente cómo el Señor Jesucristo ahora dirige sus palabras y les hace pensar y recapacitar dos hijos. Y vemos aquí una parábola en la que el Señor Jesucristo trata de enseñar que es mejor hacer que decir. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No eres un cristiano porque escuchas música cristiana o llevas una camiseta con versículos. Eres un verdadero cristiano porque lees cuidadosamente la Escritura, y cuidado, leer solo no. Cuidadosamente las Escrituras y te sometes a ellas en tu vida diaria. Si ellas son autoridad para ti, recuerda que la autoridad que Dios, Jesucristo, te ha dejado es su palabra. Lo que no hagas conforme a la palabra de Dios, estarás desatendiendo o desobedeciendo la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Así que esta parábola es muy significativa para los judíos. Ellos acaban de ver realmente, de escuchar una enseñanza que para ellos era sumamente importante. Uno de sus mandamientos, y espero que sea para ti también un mandamiento que estás aquí en esta tarde, si alguien no es hijo, que levante la mano, o hija, que levante la mano, pero todos somos hijos o hijas. Y es uno de sus mandamientos es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice Efesios, pero realmente honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¡Qué bueno! Mis días se van a alargar si honro a mi papá y a mi mamá en las autoridades que Dios ha puesto en mi vida. Jesús está hablando verdaderamente ante esta gente que verdaderamente entendía que la autoridad del padre y de la madre era de respetar. La Biblia en el Antiguo Testamento llama mucho la atención a los hijos que no son obedientes, que no realmente no escuchan a sus padres. De hecho, nos dice aquí que este padre tenía dos hijos. Y para los padres, los hijos verdaderamente eran su seguridad social. Para los padres en ese tiempo, los hijos eran realmente la seguridad de la empresa familiar, eran los hijos. Y en ese tiempo, los hijos eran el plan de jubilación para ellos, porque realmente los hijos representaban el vigor de la familia. Nos dice que el que tiene hijos es como el que tiene una aljaba llena de flechas. Puedes tener seguridad de estar. Y qué bueno es que en ese sentido espiritual, en la iglesia, todos tenemos muchos que podemos tratar como hijos, instruyéndoles en la palabra del Señor. Y qué bueno es que seamos esos buenos ejemplos. Y los hijos también, que vean a sus mayores como aquellos de los que pueden aprender. Este hombre tiene dos, pero Jacob tenía 12 hijos, lo cual le hace ver verdaderamente que si tienes dos, y en la historia de hoy, y uno te falla, tienes el 50% de tus posibilidades un poco menguadas. Ya. Así que los hijos son una bendición del Señor y representaban mucho para las familias, realmente. Jesús estaba hablando ante estos sacerdotes y ante estos fariseos, gente muy religiosa, gente que tenía mucha apariencia, pero ninguna obediencia a la palabra de Dios. De hecho, que la palabra de Dios, realmente ellos rechazaban la palabra de Dios que decían guardar. Incluso decían creer en un Dios que no obedecían su palabra.
precisamente. De hecho, rechazaban al Dios hecho hombre. Así es. Esas son dos realidades de la fe o religión que vemos hoy en día, esa apariencia exterior, realmente que parecen cristianos exteriormente, pero a pesar de lo que los cristianos luchan, el verdadero cristiano es el que lo es en su interior, que de todo corazón quiere honrar y glorificar el nombre del Señor. Y vemos estas dos realidades representadas en estos dos hijos. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 4 cosas rápidamente. Primero, el trabajo. El padre tiene trabajo. Las nombro solamente, vamos a estudiarlo. El padre tiene trabajo. A veces los hijos no son conscientes realmente del trabajo porque les damos las cosas hechas. Pero, hermano, nuestro Padre Celestial tiene trabajo para nosotros. Y tiene un trabajo para honrarle y glorificarle. Hay muchas almas, muchas cosechas que debemos sembrar, trabajar, ir y obedecerle. Y vemos en segundo lugar, el trabajo está en su viña. Y eso es, primero hemos visto que hay trabajo, segundo vemos el terreno, hay una viña y es la suya en la que debemos de trabajar. Así que busca primero el reino de Dios y su justicia. Dedícate tiempo a servir al Señor. En tercer lugar nos dice que hoy, ve a trabajar hoy. Esos que piensan mañana, para lo mismo responder mañana, Dios dice no, el día para trabajar en mi viña es hoy. Y está hablando el tiempo para trabajar. Y escucha, está diciendo, no dice mañana ni cuando tengas tiempo. Es presente lo que quiere. Hoy tienes que trabajar en la viña del Señor. Nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Has oído hoy su voz? Entonces, respóndele, sí, voy a ir, Señor. Y si le dices no, arrepiéntete, porque está esperando que cambie, que es lo que Dios quiere hacer. Y vemos realmente lo que Dios quiere que hagamos, que no endurezcamos nuestros corazones. Dice Romanos 14:7. Creía que lo había escrito, pero no lo he escrito. Así que Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y está demostrando realmente que hoy es el tiempo. No vivas para ti, vive para el Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cómo vives tu tiempo? ¿Mañana o hoy? ¿Cómo respondes al Señor? El primer hijo contestó, no quiero. Pero me gusta mucho la frase, arrepentido fue. ¿Estás tú en esa condición? ¿Te has arrepentido y has ido? Arrepentido fue. Y es muy importante enfatizar esa palabra arrepentimiento. Un arrepentimiento no es solo un mal sentimiento. Un arrepentimiento auténtico lleva a la fe que obra, a la fe que sirve, a la fe que demuestra ese amor. Y eso es importante, ese arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es volver o regresar. Así que, en un sentido, la palabra que Dios te dice es arrepentidos. Vuélvete a la voluntad de Dios. Métete en qué es la voluntad de Dios y arrepiéntete de tu camino. No solo es una declaración, ese arrepentimiento en la Biblia no es solo una declaración de disculpas,
sino que implica una transformación de corazón y un cambio de comportamiento. Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará. Y ahora escucha lo que es arrepentimiento, más el que lo confiesa y se aparta. Es un cambio, no solamente confesión, sino confesión y decisión contraria a lo que estaba haciendo. Pequé, confieso mi pecado y lo dejo. Ya nunca más. Demasiado trabajamos en la carne para el diablo cuando no le conocíamos, que ahora el Señor dice, ahora nuestros miembros son para Cristo, son para la gloria de Él, que lo hagamos para su honra y gloria. Y con esto quiero terminar, y qué bueno es ver que este Padre se merece realmente un hijo que le diga, porque vemos que un hijo le dice, no quiero, pero luego arrepentido fue. Y el otro hijo le dice, sí, lo que tú quieras, papá, pero luego no fue. ¿Es que nuestro Padre Celestial no se merece un hijo que diga, sí quiero y vaya? La siguiente parábola nos cuenta la historia de que un padre tenía una viña. Y aunque fueron siervos, aunque fueron enviados de él, al final su hijo le dijo, hijo, ve a mi viña. Y el hijo fue. Dijo, sí quiero, y fue. Y nos dice la palabra de Dios, mas los ladrones, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Nuestro Señor Jesucristo, el único hijo de toda la tierra en todo el tiempo que dijo, sí quiero y voy, Jesucristo, Él fue el hijo que agradó al Padre. El hijo que el Padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él es el hijo que cumplió perfectamente las expectativas. Imita al hijo, deja al hijo vivir en ti, entrégate al hijo y ve realmente que nuestra vida con el hijo que fue y obró en nosotros tenemos con él trabajo. Así que recordad que debemos trabajar con el hijo, trabajar para el hijo y trabajar por el hijo. Así es. Qué bueno ver la obra que este hijo dijo, sí quiero y voy, aunque me cueste la vida. ¿Estarás dispuesto a imitar al hijo y decirle, Padre, sí quiero y voy? Me tuve que arrepentir, pero el hijo pagó toda mi deuda para que yo ahora sea un hijo en que tú un día desde el cielo digas, hijo amado, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu obra maravillosa y gracias, Señor, porque Jesucristo, el Hijo perfecto, Él fue el que satisfizo todas las demandas del Dios justo. Gracias, Señor, porque Él te complacía a ti. Y nosotros en Cristo podemos complacerte a ti también, Señor. Nosotros en Cristo sabemos que seremos aceptados. Nosotros en Cristo seremos justificados. Nosotros en Cristo, Señor, tenemos herencia eterna con Cristo en los cielos, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Jesucristo, por ser ese Hijo a quien nosotros podemos imitar en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Muy bien, vamos a pasar a las peticiones de oración.